Bien, bienvenidos queridos amigos a Otro Café, este programa que cada mañana, cada sábado, ¿cierto? Es una invitación a reflexionar un poquito desde de la vida y también desde la perspectiva de la fe, desde el área de donde no siempre miramos las cosas o, como también hemos dicho antes, conversar de aquello que no siempre se habla. Y justamente hoy día ustedes ya estarán viendo en su pantalla, estoy con un gran amigo personal, pero que está trabajando en varias áreas importantes que vamos a dejar que él se presente y así damos comienzo, ¿cierto?, a Otro Café, saludando a la gente de Radio Polar, a la gente que nos está sintonizando, viendo en la retransmisión o viendo ahora mismo a través de la red, ¿cierto?, de televisión, ya sea en Puerto Natales, Puerto Williams, Porvenir o en cualquier lugar de Magallanes y obviamente de las otras regiones. Bienvenido, Lenin, qué bueno tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pablo, cómo estás? Bien. Hey, ¿cómo te presentamos? Como terapeuta ocupacional. Bueno, mi nombre es Lenin Pérez, terapeuta ocupacional que trabaja en diferentes áreas. Trabajo en tres áreas principales acá en la región de Valparaíso. La primera área es en discapacidad sensorial, visual. Trabajo con personas con baja visión y ceguera en una fundación cristiana de corte presbiteriano que surge de unos misioneros de Estados Unidos que vienen acá a Chile y empiezan a trabajar, ven esta necesidad en Chile, muy poco trabajada, y hace 15 años ya está funcionando Semiprefundación en Viña del Mar y Quilpué. Ya tenemos una nueva sede que es hace poquito, que nos alegra mucho. También trabajo en un colegio, en un programa de integración escolar y en un centro médico particular, que es Centro Médico Vitral. Trabajo ahí en tres áreas diferentes, en una más pediatría, otras más en el sistema educativo y en la parte de baja visión y ceguera, que es mi fuerte. Hey, Lenin, hay hartas áreas en las que podemos comenzar a hablar para que la gente sepa. Hoy día queremos hablar un poquito de la inclusión desde la perspectiva de las personas en situación de discapacidad. Que lo hemos conversado antes, Lenin tiene harta experiencia y, como usted ya sabe, está en varias ramas, pero me gustaría partir quizás con, no sé si un mito o una percepción que yo incluso personalmente tengo o tenía hasta hace un tiempo, de que esto es como una situación muy minoritaria, muy de los márgenes, no es una gran situación, no debería ser un gran tema. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo lo aborda, cierto, Lenin, el terapeuta? Es un gran mito. Desde siempre, desde la antigüedad, siempre se habló de las personas en situación de discapacidad como una pequeña minoría, porque no era estudiado, no era algo que se sabía, y en las civilizaciones más antiguas sabemos de grandes historias de cuando una persona nacía con alguna discapacidad, la solución era subir a un monte, lanzarlo, o usarlos como amuletos de suerte. En países nórdicos, tradiciones que siempre estuvieron afectando y que han afectado hasta el día de hoy. Por ejemplo, lo podemos ver en los hospitales psiquiátricos, que hasta hace pocos años se ocupaban terapias muy violentas. Y acá en Chile, acá en Sudamérica, son realidades que hasta el día de hoy se siguen creyendo. Por ejemplo, que desde la parte religiosa, que la persona cometió algún pecado, por eso su hijo nació con cierta enfermedad, o que se escucha mucho, ¿no? Porque ellos tuvieron un hijo antes de casarse, y que se escucha en los hospitales, se escucha, o a ti te pasó tal cosa porque tú cometiste tal cosa como consecuencia. ¿Cómo? Un castigo divino, claro. Claro, es algo bien, bien común y que se utiliza hasta ahora. E incluso el ir separando a estas personas, segregándolas, apartándolas, que no sean parte de la sociedad, y que es algo que es bien complejo. Y bueno, en relación a lo que tú dices de los números, hay más de 1.000 millones de personas en nuestro planeta en situación de discapacidad,
y 200 millones de ellos viven en una condición compleja y que necesitan apoyos. Y si lo vemos a nivel de Chile, así más cercano, en Chile el 17%, 18% o 20% diría yo, porque no metieron a los niños en menores de 2 años en esa encuesta, que es la ENDIX del 2015. Ese porcentaje de entre el 17 y el 20% de los chilenos tienen alguna discapacidad. Si tú lo ves a un grupo cercano, cada 100 personas, tendríamos, ¿cuánto serían? No, a mí me preguntan de esa... en estadísticas nada. Y si le llevamos a tu familia, cada 5 personas podemos tener a una persona en situación de discapacidad. Y es bien interesante porque hay otras estadísticas, por ejemplo, relacionadas a la salud mental, que se dice que de cada 4 personas, una tiene problemas de salud mental o psiquiatría. Entonces, el tema de la inclusión es un tema que está en todas las familias y que no lo sabemos porque ha sido poco estudiado en el tiempo. De hecho, si vemos, no sé, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, es del año 2008. Entonces, acá en Chile, se acepta el año 2008, entonces es súper interesante ver que llevamos súper poco tiempo hablando de este tema y teniendo todos esos mitos que ocurren de que es poca gente o que ocurrió un castigo o que algo hizo esa persona para que le pasara tal situación, y ese es un tema muy complejo relacionado, como tú decías, con la fe. Oye, qué increíble que en verdad es algo que vemos como a veces muy menor y los números son grandes en verdad. No son números pequeños. Estaba pensando igual, y gracias también por traer ese abordaje desde la perspectiva de la fe, porque en general cualquier persona y cualquier espiritualidad tiende a esa mirada, ¿no? La mirada del castigo divino. Oye, o el karma, la retribución. El karma, claro. Como tú lo mires, y es complejo, ¿no? Además de ser segregados, tienen esta doble carga. Pero una connotación, claro. Quiero preguntarte ahora, ¿cómo evalúas tú a nuestro país en esta materia? Estamos en proceso, en un gran proceso. en el área de educación, ahí estamos, bueno, primero, como en todo lugar, tiene que trabajarse 3 áreas principales para poder avanzar en el tema de la inclusión. Lo primero que se necesita es tener una cultura inclusiva en la sociedad. Desde ahí está la sensibilización, que tú empiezas a sentir cómo podría vivir una persona en situación de discapacidad su día a día. Entonces yo te empiezo a hablar, mira, las personas con baja visión o ceguera pueden ver de esta manera, leen de esta manera, ocupan ciertas estrategias para poder desenvolverse en la sociedad. Y después que yo entiendo eso, por ejemplo, donde trabajo en Semipre, siempre hacemos un ponte en mi lugar para trabajar eso. Donde invitamos a las familias de las personas que atendemos y les ponemos un antifaz. Entonces ellos viven como una persona ciega en bastante tiempo, entre 1 a 2 horas, y tienen esta experiencia de sensibilizarse y decir, claro, estas son todas las dificultades que tiene mi familia. Después se pasa por un proceso de concientización, donde yo empiezo a ya procesar todo esto que viví y esto que surge después de esto en una sociedad. Surgen las políticas de inclusión, porque tenemos la cultura, surgen las políticas y desde las políticas surgen las acciones. Y en ese triángulo, en Chile, como te mencionaba anteriormente, comienza en el año 2008. Claro. Hay leyes anteriores, pero en Convención Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, año 2008. Y si lo vemos en el tema de educación, el programa de integración escolar ha fomentado mucho el tema de la inclusión, pero su nombre dice programa de integración. O sea que de la segregación pasamos ahí a la integración, falta para llegar a la inclusión. Todavía los niños se sacan de la sala para trabajar, hay decretos que nos piden que trabajemos dentro de la sala, pero no siempre se puede hacer eso porque no es la realidad de todos los colegios. Hay que, como te digo, yo trabajo en un colegio y estamos en ese proceso también de sensibilizar, hacer cultura inclusiva a los profesores,
para poder llegar a las políticas de inclusión dentro del colegio y cumplir los decretos que tenemos que cumplir para llegar a las acciones inclusivas que todo niño tenga las mismas oportunidades. Oye, o todas las personas. Aquí quiero ponerte un alto y ponerte en un problema. Porque posiblemente alguien que nos está escuchando y que dice, vamos a hablar de este tema, si de ese tema se habla en noviembre, eso tiene que ver con la Teletón, ¿cierto? El centro de rehabilitación que tenemos acá en Punta Arenas. Entonces, como no estamos, en teoría, ¿no? No estamos tan atrás y llevamos años hablando de estos temas, ¿no? Desde la mirada quizás profesional como terapeuta, ¿ayuda o no ayuda? La Teletón, este tipo de programas, qué sé yo. Claro que ayuda, porque antes no había nada. Si no fuera por la Teletón o por otro tipo de instituciones o colectas que se hicieron, no hubiésemos sabido de la inclusión. Yo, antes de estudiar terapia ocupacional, creo que mis primeros acercamientos al tema de la rehabilitación fue a través de la Teletón. La única dificultad, y personalmente lo que yo creo, no como instituciones que mencioné donde trabajo, es cuando se utiliza quizás a la persona como emocionalmente, para que nosotros veamos como, entre comillas, el pobrecito que yo quiero ayudar. Cuando se ve de esa manera es un grave problema, porque se pierde la dignidad de la persona. Claro. Y siempre tenemos que trabajar por la dignidad humana. Entonces, los modelos de asistencialismo, cuando uno solamente entrega ayuda y la otra persona no tiene una parte activa dentro de su rol como ciudadano, es un problema. Pero si vemos que en un país el gobierno o el Estado no se hace cargo de estas situaciones, es súper bien que hayan instituciones. De hecho, mi institución donde trabajo, en Baja Visión y Ceguera, es una institución privada de unos misioneros de Estados Unidos. Claro. Entonces se ve esa realidad, que es algo que se necesita. Pero claro, cuando se trabaja de asistencialismo, ¿a qué me refiero ahí? A que yo le entrego toda la ayuda a la persona y se ve esta parte de emocionalidad, que se ve a la persona con mucho sufrimiento, con mucho dolor, no permite una real inclusión. Y ahí yo tengo el tema ético de la dignidad que va de por medio. Sí, es heavy, ¿no? Al final son solo objetos de solidaridad y no necesariamente los llegamos a ver también como personas, que esa es como la esencia del concepto de dignidad. Claro, y eso es lo que buscamos desde el área de la salud, trabajar con personas, no con diagnósticos, no con enfermedades, no con una discapacidad, sino con una persona que está en cierta situación. Por eso se dice persona en situación de discapacidad. Claro. Wow, me encanta lo que estás contando, Lenin, y me lleva a un mito igual que esta visión que la gente escucha o de repente se tiene respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo ni sé si es que estoy hablando bien, porque en términos yo entiendo que igual hay hartas cosas en las que avanzar, pero permíteme hasta ahora así, a flight hablando en estos términos, pero la gente que está en situaciones, ¿cierto?, de discapacidad, está la visión de que desde afuera ellos lo único que desean es como que se solucione su problema, como la obsesión de su vida gira en torno a eso. ¿Es así? Es una buena pregunta eso, una muy buena pregunta. Porque también yo te podría preguntar cuáles son tus obsesiones. Claro. Quizás tener un buen título, quizás tener una buena carrera, un buen trabajo. Y el sufrimiento es una forma de crecimiento súper grande para todas las personas. Y al estar en una condición vulnerable, obviamente que voy a querer mejorar esa condición, pero creo que a lo que va enfocado tu pregunta es que ahí el ambiente es el que juega un papel muy importante. Porque si el ambiente tiene oportunidades inclusivas, como yo te decía anteriormente, una sociedad con una cultura inclusiva, con políticas y con acciones inclusivas, va a generar que las personas puedan participar en sus trabajos, puedan participar en su educación sin importar la condición que tengan. Entonces hay personas que he tenido el gusto de conocer con mi trabajo, que siendo ciegos totales, siendo personas con baja visión, quieren volver a trabajar y vuelven a trabajar
personas que se desenvuelven súper bien en la sociedad, pero porque el ambiente laboral le ha entregado un espacio para poder trabajar. Entonces hay personas que, claro, hay un proceso de duelo que hay que vivir porque es un duelo el momento de tener una discapacidad compleja. Entonces yo vivo ese duelo, pero al final hay personas que cuando logran remotivarse, reencantarse con sus ocupaciones, como lo es el modelo de ocupación humana, es que me encanta verlo desde la motivación intrínseca de la persona, se logra esta inclusión, esta plena inclusión de que la sociedad empieza a incluir a la persona y esta persona no queda pensando en su dolor, en su sufrimiento, sino que es capaz de reinventarse. Hey, Lenin, y quiero darte la libertad igual, porque tú entiendes más del tema y sabes cuando te toca concientizar, ¿no? Cuando te toca hablar con gente y decir, miren, en esto tenemos que poner atención. Sé que son muchas las áreas que cubre la terapia ocupacional, muchas las áreas en las que estás trabajando igual, pero ¿cuál tú dirías hoy día es un buen punto para generar conciencia? Micrófono abierto para Lenin Pérez. Todos, todos, porque, mira, te voy a dar varios ejemplos. Salud mental. Yo trabajo en un colegio y está el gran mito. Un ejemplo, un niño con déficit, va con trastorno con déficit, no, mejor voy a dar otro ejemplo. Mejor voy a hablar de... No, es que es un buen ejemplo en realidad. En el colegio, cualquier diagnóstico que tenga un niño, para no decir un diagnóstico específico y se malentienda que voy a tratar solo un diagnóstico, sino que cualquier diagnóstico que esté en un niño dentro de un colegio, se puede entender que es maña, que el niño es inquieto, que el niño... Entonces, está el tema de la medicación, y si ahí surgen varias preguntas y varios mitos que hay que educar a los padres, hay que educar a los profesores, hay que educar a toda la comunidad en ese sentido, para que entiendan de que sí hay factores que son del sistema nervioso, que una persona con depresión tiene problemas con la serotonina, por ejemplo. Entonces son factores a trabajar. Otro ejemplo, que yo trabajo con las personas con baja visión y ceguera. Esta persona, no sé, pues tiene baja visión. Y anda con un bastón blanco, utiliza el bastón blanco. En Punta Arenas hay bastante trabajo en baja visión. Tenemos personas que han llegado allá de Punta Arenas bien, con buenos profesores por allá. Claro. Las personas, la sociedad dice, pero esta persona ve, porque está caminando, se sube al metro, se sube a la micro. Entonces está el desconocimiento de que hay personas que tienen baja visión y que esta baja visión sí le interfiere en sus actividades de la vida diaria y no pueden hacer un montón de cosas. Entonces la cultura inclusiva es muy necesaria. Tenemos familiares y da el clavo, yo creo, con lo que preguntaste. Cuando hemos hecho este ponte en mi lugar, cuando hacemos que los familiares vengan, hay familiares que lloran y dicen, ahora entiendo por qué estaba pasando mi marido, ahora entiendo por qué está pasando mi hijo. Nos pasó con una familia que se fueron, no pudieron estar la hora entera, porque se sintieron tan culpables de que pensaban que su familiar con discapacidad visual se hacía el flojo, se hacía el que, porque no, entonces es complejo, es súper complejo. Y pasa lo mismo en salud mental. Yo siempre doy el ejemplo y lo doy cuando veo que la persona no está comprendiendo, les digo, cuando a ti te duele el estómago, ¿qué es lo más típico que haces? Lo primero, tomarse una agüita de hierba o hacer algo específico, o tomarse un medicamento para eso. Si te fracturas o tienes algún golpe, te tomas un antiinflamatorio. ¿Por qué en salud mental no se pueden tomar medicamentos? Entonces, y ahí dice, sí, entonces es algo que realmente está ocurriendo. Entonces, la cultura es muy importante para poder hacer cambios en la sociedad y generar políticas que produzcan estas acciones. Wow. Lenin, aunque tú no lo creas, el tiempo ha pasado volando en este rato y hemos llegado, yo creo que recién a la superficie de todo lo que es este tema. Vamos a seguir yendo un poquito más allá porque me interesa, sobre todo, no dejarlo quizás tan abstracto. Démosle una bajada de cambio más y pensemos, si hay gente escuchando y tú dijiste, bueno, necesitamos formar una cultura.
me encanta esto, ¿no? De generar nuevas culturas, va a requerir acciones individuales, va a requerir políticas y va a requerir educación. Creo que esas eran las tres áreas que mencionaste, ¿no? Entonces el punto es de las acciones o de la persona que nos está escuchando, ¿cómo yo, Pablo, puedo generar acciones, ¿cierto?, de inclusión. Lo primero y lo más básico, yo creo, es el lenguaje. Es algo muy importante el lenguaje. Persona en situación de discapacidad, no hablar del discapacitado, o cuando veamos un área de la persona en situación de discapacidad, no decir el cieguito, por ejemplo, decir la persona ciega, o a ellos les gusta que le digan persona ciega, la persona con baja visión, no sé, pues una persona tullida, mutilada, y que se escucha mucho eso con la gente, el cojo, sino persona en situación de discapacidad física. Hay muchos videos bien interactivos que hablan del lenguaje inclusivo, que se han hecho masivos por YouTube y que son bien interesantes y que hablan personas en situación de discapacidad. Entonces dicen, no me digas sordito, no me digas persona sorda o sordo mudo. Entonces el tema del lenguaje es algo muy importante y que eso ya produce un cambio. Por ejemplo, estuve con personas sordas en Rancagua y hubo una premiación de la municipalidad. ¿Existe? Y en mi ciudad natal. y se entregó un diploma, claro, y decía para las personas sordomudas de la corporación, y ellos se enojaron mucho porque sus cuerdas vocales están buenas. Entonces son personas sordas solamente, y ellos se molestaron mucho con eso. Entonces el lenguaje yo creo que es lo más básico que podemos hacer, o el tipo de bromas que a veces hacemos entre amigos. Esta persona bipolar, esta persona depresiva, y eso es algo muy típico que daña ahí. Y si pensamos, y esto es súper importante el tema del lenguaje, porque si pensamos que 1 de cada 5, es muy probable que en tu familia exista una persona en situación de discapacidad y tú no lo sepas. Quizás usa lentes, quizás tiene un problema de salud mental que nunca se ha tratado, que son como discapacidades invisibles. Claro. Entonces, el hacer esta broma, hoy tú que estás depresivo hoy día, por eso no te levantas. Y quizás realmente algún familiar sí está pasando por esa situación, que eres ansioso. Quizás realmente tiene un trastorno ansioso. Entonces, el lenguaje es súper importante, yo creo que es lo más concreto que podemos trabajar todos como sociedad. De verdad que, bueno, Lenin, quiero primero darte las gracias por darte el tiempo de poder comentar estas cosas, que insisto, cuando lo escuchemos sigue siendo relevante visibilizar estas situaciones que no siempre vemos, que no siempre están presentes, pero como tú dices, hay mucha gente que está pasando, ¿cierto? La tentación de decir sufriendo, sino que pasando a través también de estas situaciones. Entonces quiero darte esto, nos quedan de verdad 4 minutos antes del cierre de hoy. Y ni me di cuenta que pasó tan rápido. Loco, fue muy rápido. Yo sé que tú eres un hombre de fe igual y me hubiera encantado poder hablar un poquito más de qué rol ocupa tu fe también en esto, pero esperamos tenerte otra vuelta porque hay hartos temas que seguir conversando, pero quiero que tú puedas, desde lo que hay en tu corazón, también expresar, ya sea despedirte o dejar algún mensaje para la gente que está escuchando y que va a escuchar de nuevo este programa. Bueno, como dije del principio, que la dignidad humana es algo muy importante. Como cristiano, que creo que en el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por ese solo hecho merece la dignidad en cualquier trato. Al momento de tener una consulta, al momento de compartir, conversar con alguien, el respeto que se debe tener. Y lo veo mucho, por ejemplo, si hay alguien del área de la salud que esté viendo este programa, se escucha mucho en los hospitales, llegó fractura, llegó y no se trata de la persona, no llegó una persona, no llegó, y a mí me encanta decirle por el nombre a la persona, por el nombre, y lo primero preguntarle, ¿cómo viene usted? ¿Cómo está? Saber qué es lo que siente, porque es una persona que requiere dignidad, no cómo está su brazo,
Yo no entiendo cómo está su ojo, yo no entiendo un ojo. Yo entiendo una persona que tiene sentimientos, que está sufriendo, que está viviendo un duelo en una situación de discapacidad y yo no le quiero poner un peso más grande. Entonces, eso es como el mensaje que me gustaría dar, que para todas las personas que trabajan, todos trabajamos con personas, en realidad todos los trabajos trabajamos con personas, pensar siempre en la dignidad de la persona, en que esta persona tiene sentimientos, sufre, que no es solo un cuerpo físico. Wow. Gracias de verdad, gracias de nuevo, Lenin. Creo que estas cosas son las que hace falta conversar y seguir conversando para generar estas nuevas culturas. A veces pensamos que solamente el cambio político puede generar, ¿cierto?, lo que estamos esperando que pase entre nosotros, pero también nosotros somos iniciadores y precursores de aquellos que esperamos ver y que esperamos que pasen. Así que, bien, pues, me hubiera gustado y espero para la próxima partir con esa pregunta: ¿de dónde viene tu nombre? Que nos cuente un poquito más de esa historia y saber un poco más de tu experiencia también en la fundación, porque yo sé que hay muchas historias que van a enriquecer también este diálogo y tomar conciencia. Un abrazo gigante, amigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias Pablo, gracias por la invitación. Y gracias a todos los que han estado escuchando Otro Café. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Buses Fernández comunica a sus pasajeros y pasajeras. Hemos retomado la operación de servicio de carga y encomienda entre Punta Arenas y Puerto Natales. Horarios de atención en nuestros terminales son de lunes a sábado, de 8:30 a 20:30 horas. Viaje de Punta Arenas a Natales, 10 a.m. De Natales a Punta Arenas, 16 p.m. Llámenos en Punta Arenas al 612-2218-12. En Natales, 612-414-786. Somos la marca patagónica. Somos Buses Fernández. Carne Sur, la mejor carne está aquí. Los mejores productos de la Patagonia tienen destino final en Carne Sur. Carnes de vacuno, cerdo, pollo, cecinas nacionales y regionales. Tenemos todo lo que necesitas. Arma tus asados, parrilladas, fiestas, cumpleaños y también la comida diaria con nosotros. Además, la mejor atención está en Carne Sur. Ovejero, esquina Cabo de Hornos. Horarios de atención de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 20:30 horas. Carne Sur, la mejor carne está aquí.